Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Estamos muy satisfechos de esta tercera edición del BWOW. En primer lugar porque ya es la tercera edición y por lo tanto significa que es un evento que está ya consolidado y sobre todo porque ha sido la primera edición presencial. La valoración es muy positiva y la verdad es que es un orgullo poder decir que la Zona Franca de Barcelona sigue apostando por la igualdad de género. Vamos a seguir apostando no solo esta edición, sino que vamos a por una cuarta edición y les esperamos absolutamente a todos y a todas, porque esto es un tema de todos y todas, el 7 y el 8 de marzo del próximo año. Les invito a todos y a todas a que asistan a este evento, a que vengan presencialmente a este magnífico edificio del D-Factory a reivindicar, reflexionar y proponer ideas para que la igualdad de oportunidades en cuanto al género sea una realidad. Aquí estamos de nuevo, a punto para empezar esta segunda sesión de esta cuarta edición del BWOW. En este caso os vamos a hablar del B-Public y del liderazgo femenino en el sector público. Pero antes dejadnos que hagamos algunos apuntes y recordaros cómo hemos arrancado esta cuarta sesión en este gran edificio como es el D-Factory del Consorci de la Zona Franca en Barcelona. Algunas de las ideas que hemos apuntado a eso de las 9 de la mañana apuntaban pues, por la idea de que no hay libertad sin igualdad de oportunidades. Esta idea nos la ha trasladado Pere Navarro, el presidente del Consorci de la Zona Franca. Es una idea que vamos a ir viendo reiterada a lo largo de estas 14 sesiones de los 3 días de este cuarto BWOW. Y luego otra idea que nos ha gustado mucho es esta oportunidad de tejer una red fuerte morada que nos pueda sostener a todas juntas. Esta idea nos la ha trasladado Georgina Oliva, secretaria general del Departamento de Igualdad de la Generalitat. Ella nos hablaba también de cómo despegarnos de este suelo pegajoso y de estos techos de cristal. Hemos hecho referencia también a personas como Clara Campoamor o Elena Roosevelt. Todo esto a primera de la mañana. Ahora nos toca, después de la primera sesión de Biligal, hablar del B-Public y cómo el liderazgo femenino abunda ya en el sector público. Lo veremos, moderado por Pere Navarro, delegado especial del Estado del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Todo tuyo, Pere. Muchas gracias, Montse. La verdad es que esta mesa que no existe, pero esta mesa virtual,
es especialmente interesante, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en un lugar que tiene que ver con el sector público. Nosotros somos una empresa pública del Estado y, por tanto, el papel del liderazgo femenino en el sector público es especialmente relevante. Y además hay personas de diferentes sectores, todos ellos públicos, pero con visiones muy distintas, ¿no? Y espero que durante estos minutos en los que compartamos el tema del liderazgo en el sector público, pues también podamos establecer pues no solo situaciones, sino también propuestas de futuro. Quiero presentar a María Pilar Paneque, que ha intervenido ya en la sesión de inauguración. Hemos sido compañeros de la inauguración y que, bueno, ya se han dicho algunas cosas, pero creo que todavía quedan algunas otras cosas en el tintero que podemos aportar. Esteve Crespo, que es director de Radio Televisión Española. Bueno, Pilar Paneque, subsecretaria del Ministerio de Hacienda. Esteve Crespo, que es director de Radio Televisión Española de Cataluña. Por tanto, tenemos el sector de los medios de comunicación muy bien representado. Marta Serrano es secretaria general de Transporte Terrestre del Gobierno de España. También seguramente nos hablará del tema de la movilidad en relación al tema a los temas de género. Y Catalina Grimal, que es subdirectora general de Organización y Recursos Internos del Puerto de Barcelona. Me he hecho unos pequeños apuntes porque, evidentemente, el moderador, que seguro que no voy a moderar porque no vamos a hacer aquí un debate, sino que va a ser más bien una conversación en la que vamos a introducir algunos elementos, pero me he hecho algunos apuntes en los que, como tengo inquietudes con estas cosas que salen, estos son 3 versiones que me he hecho con un programa de inteligencia artificial. Sí, esto ayuda mucho a hacer discursos, pero hay que filtrarlo, ¿no? Pero en las 3 versiones lo que dice es que en el sector público hay más de un 56% de presencia de mujeres, en el sector público en general, pero en cambio en las direcciones de este sector público hay solo un 30% de mujeres. Por tanto, ahí hay una primera reflexión, ¿no?, sobre cómo tenemos que actuar, qué es lo que hay que hacer para que esta brecha, digamos, en cuanto al conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector público, en cuanto al conjunto de las personas directivas, se pueda estrechar. Hay otra cosa que también me gustaría destacar, y es que en el ámbito más político sí que se ha avanzado mucho. Antes, Pilar, tú lo comentabas en la inauguración, sí que se ha avanzado mucho en la paridad, ¿no? Yo me he estado fijando en el Gobierno de España, es un gobierno paritario. El gobierno de muchas comunidades autónomas también es paritario. Por tanto, Pilar comentaba en el Congreso incluso hay mucha más presencia de mujeres y las leyes también que tenemos publicadas en los diferentes boletines oficiales que dicen, que hablan de los derechos de las personas, digamos, que vivimos en nuestra sociedad. Las leyes españolas son unas de las más avanzadas del mundo. Por tanto, ¿cómo hacemos para que algo que está escrito en los boletines oficiales vaya a parar al conjunto de la sociedad? Y también hay otro elemento que me parece destacable. Después vosotros, primero haremos una primera intervención planteando los temas, después, bueno, pues continuaremos esta conversación. Pero hay un elemento que salió hace un par o 3 de días, una noticia, porque ya sabéis que alrededor del 8 de marzo van apareciendo noticias que tienen relación con el tema de género. Nosotros intentamos que esto no solo sea en el 8 de marzo, sino que sea todo el año. Pero bueno, van apareciendo estas estadísticas. Entonces, el otro día salió una estadística, porque yo creo que en el sector público hay que avanzar mucho, pero en el sector privado todavía más. Es decir, de todos los ejecutivos mejor pagados del IBEX 35, solo 2 son mujeres. Y hay unos cuantos. Solo 2 son mujeres. Por tanto, ahí hay mucho camino que recorrer en el sector público también, especialmente también en el sector privado. Bien, con toda esta pequeña introducción me gustaría que comentarais cuál es vuestra posición, cada uno y cada una desde vuestro puesto, desde vuestra responsabilidad, y a partir de aquí establecer el diálogo que comentábamos antes. Pilar, si quieres comenzar. Pues muchas gracias, Pera. Y de nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí presentes y a todos los que nos están viendo a través de las nuevas tecnologías. Quizás me gustaría un poco, respondiendo a tu pregunta, dejarlo por donde, o comenzar por donde lo dejé antes, ¿no? Que siguen existiendo esos techos de cristal, y también comentaba Georgina, creo que era esos suelos pegajosos,
que nos impiden en muchos casos, a pesar de este aparente progreso que hemos tenido en muchos ámbitos, nos impiden seguir avanzando. Ahí, recopilaba yo una información en relación con este tema. Por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, en un ámbito como el de la investigación científica, que uno a priori piensa que no debería de haber especial diferencia ni brechas de género, y sin embargo se produjeron algunos fenómenos que yo creo que nos hacen reflexionar un poco cómo se incrementó sustancialmente la publicación de los papers científicos habituales, ¿no? Se incrementó sustancialmente en el ámbito masculino, porque en aquel momento estábamos todos confinados, de alguna manera no podíamos hacer frente, digamos, a actividades de fuera, de ocio y similar, y los hombres tuvieron una mayor capacidad para una mayor producción científica, y sin embargo las mujeres disminuyó la producción científica en esos momentos, porque esas mujeres que se tuvieron que quedar en casa tuvieron que dedicarse a esas tareas de cuidados que habitualmente el permitir desplazarse al lugar del trabajo, al laboratorio, a poder analizar y estudiar, les permitía esa mayor productividad científica. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente, aunque parezca que estamos en el siglo XXI y muy avanzados, de repente procesos como estos, tan puntuales, tan diferentes, digamos, provocan una situación en la que de repente se advierte esa brecha de género que aparece, ¿no? Y existen todavía muchas profesiones que son especialmente masculinizadas y en las que cuesta trabajo que las mujeres vayan aportando o se vayan sumando, ¿no? Yo os puedo comentar, en la Subsecretaría de Hacienda, aparte de las zonas francas como esta, con el magnífico desarrollo que tiene, también tenemos una variopintes de cosas, entre ellas, por ejemplo, el Parque Móvil del Estado, y podéis hacer una idea de lo extraordinariamente complejo que es facilitar que haya mujeres que se presenten a los puestos para conductoras del parque móvil. Llegamos escasamente a un 6% del total de conductores son mujeres. Para ello intentamos desde lo público también hacer actividades del tipo que sea. Ahora, por ejemplo, dentro de un par de días, el director del parque móvil, que es hombre, pero ha tenido con las compañeras la voluntad de organizar algunas jornadas para ver de qué forma podemos hacer atractiva esa profesión, que indudablemente, yo creo que a nadie se nos escapa, no tiene ningún componente especialmente que requiera tener uno u otro sexo, ¿no? Que podría ser igual para todos y, sin embargo, por nuestra educación, por los motivos que sean, al final ha sido una profesión extraordinariamente masculina. Entonces, comentabas tú, Pera, ¿qué podemos hacer desde lo público? Indudablemente el liderazgo de las mujeres que estamos en el ámbito público se tiene que notar. Y se ha ido notando, fundamentalmente, y si me permitís decirlo, en los gobiernos progresistas, en los cuales se han ido poniendo en marcha desde la Ley de Igualdad de Zapatero, recordáis, hace ya 17 años, en el año 2007, en el que ya empezamos a poner los caminos para ir andando por aquí, pero no solamente eso, sino que progresivamente ha habido en este gobierno, por ejemplo, en esta última legislatura, el primer. Y fue un poco también para dar un ejemplo, para dar una señal, ¿no? El primer proyecto de ley que aprobó este Gobierno el pasado 5 de diciembre, hace 4 días y medio, fue justamente el que aboga por la paridad de la representación de las mujeres de las mujeres y de los hombres en situación de paridad. Y como tú comentabas bien, a nivel de las empresas también y de aquellas entidades en las que les cuesta trabajo y en algunos casos además, y no está aquí ahora Javier, pero sí me hubiera gustado poder rebatir con él un poco aquello de que no hace falta hacer cosas porque las mujeres ya por nosotras mismas ya se nos escoge porque somos iguales. No, hace falta hacer cosas y hace falta seguir insistiendo y de alguna manera empujando para que las mujeres a la hora de hacer la selección en cualquier sitio puedan acercarse a estos puestos, digamos, de empoderamiento, ¿no? De poder. Comentabas tú, Pera, el tema del volumen de trabajadoras que somos en el sector público. En efecto, más del 50 y tantos %. Un ámbito que conozco yo muy bien por mi vida previa antes de entrar en el ámbito de la hacienda pública, que es el ámbito de la sanidad. He comentado también alguna vez el ejemplo de cuántas enfermeras conocéis a nivel de un centro sanitario que son mujeres y cuántos de los que son los supervisores o los jefes de enfermería son mujeres. Una cantidad ínfima. El 90% de las enfermeras son mujeres
y ya el 10% restante son los hombres, que son los que se dedican a mandar en ese ámbito. Son los que tienen el poder. Evidentemente, la mirada y la forma de trabajo que se puede organizar con una u otra visión es completamente diferente, ¿no? Por lo tanto, ahí seguimos teniendo que hacer muchas cosas en el ámbito desde lo público, en ese ámbito de seguir aportando. Comentaba que el impulso legislativo es esencial, y es esencial no solamente para aquellos elementos, como hemos comentado, de la propia continuación de las leyes que se pusieron en marcha ya hace tiempo y de las que hemos ido poniendo después en marcha, sino también desde el punto de vista económico, también ese apoyo legislativo. Creo que lo comentaba antes también la concejala del ayuntamiento, que fue en su momento también delegada del Gobierno, ¿no? Cómo se han hecho una serie de avances en los cuales es imprescindible mirar ese punto de vista económico, porque bueno, y datos del Banco Mundial, del Foro Económico y demás trasladan claramente que si fuéramos capaces de romper esa brecha de género en el ámbito, por ejemplo, de las retribuciones, tendríamos un avance del PIB cercano al 20%, que se dice pronto, ¿no? Esa diferencia salarial entre hombres y mujeres nos permitiría avanzar en esa medida, bueno, pues a pasos muy agigantados respecto a lo que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Y en este sentido, por eso quería recordar que todas esas medidas de gobierno progresistas que abogan pues por romper, digamos, esa brecha salarial y apuntar hacia la igualdad retributiva, o los incrementos, por ejemplo, del propio salario mínimo. ¿Qué ocurre? Que son las personas que están cobrando los salarios menores, en una muy buena medida son mujeres, y por lo tanto esos incrementos que se han producido en este último periodo favorecen que esas mujeres puedan tener una mejora en su situación económica. O también hemos comentado cómo en las pensiones, la revalorización de las pensiones, puesto que son las mujeres en muy buena medida las que han tenido trabajos menos estables, digamos, a lo largo del tiempo, más a tiempo parcial, con más discontinuidades, a lo cual ha incidido mucho a evitar este problema la reforma laboral, y a su vez se traduce la revalorización de las pensiones en favorecer que ese papel de las mujeres, digamos, pueda seguir mejorando. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que no solamente es hacer una ley en la que lo que planteemos sea pues eso, la igualdad a nivel de los consejos de las empresas o similar, sino es incluso trabajar por todas esas otras cuestiones económicas, porque, insisto, es que el desarrollo y perder esa brecha que existen entre unos y otros nos permitiría avanzar extraordinariamente en el ámbito de la situación y de la igualdad de género entre unos y otros. Por eso nuestro papel desde lo público no solamente tiene que ser abogar y aportar en este sentido, sino también, y yo, bueno, para finalizar esta primera intervención, ¿no? Creo que también es muy importante pensar en nuestro papel y nuestra responsabilidad como mujeres en cuanto a esa creación de redes, de entendernos, de ser capaces de dar ejemplo con nuestra propia presencia. Si me permitís, también reseñar una anécdota sin importancia, pero yo cuando tuve a mi segunda hija, hace ya 30 y tantos años, empecé otra carrera. Yo era médica, pero trabajaba en el ámbito de la epidemiología y quería hacer estadística porque me parecía que completaba mucho toda esa visión de la epidemiología. Y recuerdo que, bueno, pues allí me lancé como las locas, con una niña de 2 años y pico y otra de 1 año, a estudiar en la universidad. Claro, al tercer día estaba a punto de desistir porque era casi imposible compatibilizarlo además con un trabajo, ¿no? Y recuerdo que yo lo dejo porque esto es imposible, no puedo abarcarlo todo, ¿no? Y una compañera me decía, cuando yo le dije, mira, es que yo necesito dedicarme a mis hijas, tengo que echar un poco esa tarea para la que hemos nacido las mujeres, que es criar a nuestros hijos, darle todo nuestro cariño y tal, ¿no? Y entonces recuerdo que esta compañera, que no tenía hijos, me miraba y me decía, ¿tú no eras así? ¿Te has vuelto tonta o qué? ¿Estás de repente otra vez? Pues claro que si tu afán profesional es seguir avanzando en esta línea y quieres progresar y quieres conseguir, qué mejor ejemplo que darle a tus hijas de decir, tú como mujer piensas que en este momento tienes que dedicarte en parte a mejorar tu capacidad profesional. Pues tira para adelante.
Ya veremos que tu Juan, mi marido, que colabore también en el cuidado de la niña y tiramos para adelante las dos. Esto que es una anécdota un poco tonta personal, ¿no? Pero al final es una forma de trasladar ese ejemplo que tenemos que dar. Es que tenemos que seguir aportando a las mujeres, creando esas redes y aportando mucho más a ese desarrollo un poco a luchar contra esa desigualdad. Gracias, Pilar. Realmente también de esto podemos hablar después, ¿no? Porque era una barrera psicológica que tú misma te ponías, porque vivimos en una sociedad que al final lo que pide es que sea la mujer la que cuide de los hijos, ¿no? Y después ya hablaremos de las cuotas también, porque yo estoy de acuerdo contigo en este debate que no hemos tenido con Javier, en que las cuotas, a pesar de que al principio parecía, no, si hay alguien que ya vale, ya no hace falta, es verdad que han resultado muy útiles a la hora de que haya más mujeres presentes en los diferentes estamentos. Esteve, ¿qué pasa en los medios de comunicación? Pues gracias, Pera, gracias, Blanca, por invitarme a estas jornadas y hacerlo además en este motor de la nueva economía, que yo creo que es la punta de lanza de muchas ideas, de muchos proyectos y de esa nueva economía, y es todo un placer. Pues en los medios de comunicación pasan muchas cosas y os puedo explicar lo que pasa en mi casa, en Radio Televisión Española. Nosotros, desde el 2021, tenemos un firme compromiso con la igualdad de trato y también de oportunidades entre hombres y mujeres, porque este es un tema de todos y de todas, con la tolerancia cero frente a la violencia de género, así como frente al acoso sexual y también por razón de sexo. Y eso pues, se refleja en nuestras políticas de igualdad a través de un conjunto de acciones, programas, medidas concretas, entre las que se encuentra lo que es el lema, el claim precisamente de este panel, que es el liderazgo femenino, potenciar el liderazgo femenino. Todas estas políticas, en algún momento de las mesas anteriores se ha hablado, están recogidas en un segundo plan de igualdad de Radio Televisión Española 2022-2026, que se ha convertido además, y este es un hecho destacable, en un referente de los planes de igualdad en los medios de comunicación en España y también a nivel europeo. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque aborda de manera conjunta y transversal, quiero incidir en estas dos palabras, las responsabilidades en materia de recursos humanos y también el compromiso de velar por la igualdad en los contenidos audiovisuales que produce y emite Radio Televisión Española en todas sus plataformas, canales, formatos. Precisamente este último es uno de los pasos más importantes, porque a través de la televisión, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos reproduciendo lo que es nuestra sociedad, estamos reproduciendo valores, ya sea en la información, ya sea en la ficción, estamos explicando y visionando cómo queremos ser y en qué punto estamos. Por lo tanto, la gestión de igualdad se hace con un planteamiento integral que implica a toda Radio Televisión Española, a todo su conjunto, pero que tiene elementos internos que son proactivos. Esto tiene que fomentarse, tiene que alimentarse, tiene que cuidarse, y tenemos desde el 2022 precisamente el Observatorio de Igualdad, la Delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión, la Comisión de Igualdad y la Dirección de Bienestar, Igualdad y Diversidad integrada en Recursos Humanos. Y lo había anunciado, voy a ser muy concreto porque voy a hablar de acciones muy concretas de lo que se está haciendo precisamente en igualdad. Y también tenemos una guía de igualdad para contribuir a eliminar el sexismo de nuestros contenidos, ese segundo pilar. El segundo plan de igualdad es el eje vertebrador para nosotros en Radio Televisión Española. Es como un potente instrumento, fruto, además del acuerdo con los agentes sociales, porque esto no solo es que venga desde arriba, es que esto hay que hacerlo con todos los sectores y todos los ámbitos de Radio Televisión Española. Somos 6.900 trabajadores. El 63% de los cargos directivos y mandos orgánicos
son hombres, 63%. 37% son mujeres. Queda, por tanto, camino por hacer para acercarnos a la paridad, que es nuestro objetivo. Esta brecha se reduce si hablamos de la plantilla, 57% hombres, 43% mujeres. Este segundo plan de igualdad de Radio Televisión Española tiene entre sus objetivos promover el liderazgo de las mujeres en Radio Televisión Española y corregir con ello esa infrarrepresentación en áreas de dirección y responsabilidad y formar y mentorizar a las mujeres para la asunción de responsabilidades. Para ello se van identificando las desigualdades en la representación de las mujeres y hombres en los distintos niveles organizativos y también incorporamos programas formativos de desarrollo del talento femenino. Por eso tenemos en marcha un plan de formación para escalar a puestos directivos, para que puedan precisamente escalar dentro de Radio Televisión Española hacia posiciones de mayor decisión, de mayor responsabilidad. La formación en desarrollo directivo para estas mujeres que ya ocupan una subdirección, un mando orgánico o una dirección, se realiza además en connivencia con entidades educativas y escuelas de negocio, con la inscripción de ellas en programas de reconocimiento, de reconocido prestigio y también de vasta experiencia en la formación de mujeres directivas. Son programas como Promociona y Progresa, desarrollados por COE ESADE, Mujeres con alto potencial de la Escuela de Organización Industrial o los programas de desarrollo de la Fundación SEPI. Otro programa, el de desarrollo directivo Mujeres ON. Es un programa interno de liderazgo, de empoderamiento de la mujer que permite visibilizar el talento interno a un ritmo más rápido, más acelerado y trabajar en su desarrollo a medio plazo. En esencia, el programa pretende dotar a las participantes seleccionadas de las herramientas necesarias para la gestión de personas, elemento importantísimo, y proyectos de acuerdo a parámetros actuales, primando un modelo de liderazgo creativo, el de Leadership Circle, el TLC, que promueve el crecimiento y también la creatividad, el bienestar personal y también de los equipos. Nuestro compromiso es el talento 50-50, 50% de puestos directivos cubiertos por mujeres. Por eso, en Radio Televisión Española queremos que el talento de nuestra plantilla sea igualitario y que no existan áreas especialmente masculinizadas, que existen, especialmente en toda el área técnica de televisión y de radio. Por eso, nos esforzamos al máximo para conseguir que nuestro banco de datos, a través del cual nosotros hacemos las contrataciones, sea compuesto al 50% por hombres y mujeres. Por eso todos nuestros procesos de búsqueda y atracción de talento joven se activan con la palanca de acción positiva 50-50. Hemos ampliado nuestro radar de colaboración con centros formativos para lograr que la igualdad sea real. Buscamos, por tanto, la igualdad también en los puestos de responsabilidad. Como decía antes, por eso aplicamos este criterio 50-50 como máxima en nuestros procesos selectivos para puestos de dirección. Y desde que aplicamos esta medida de acción positiva, hemos conseguido que la mitad de los puestos se hayan cubierto por mujeres. Y como les decía, los medios de comunicación y en especial la televisión son un reflejo de la sociedad que es y de la sociedad que quiere ser. Por eso la importancia del compromiso de velar por la igualdad en los contenidos audiovisuales que produce y emite Radio Televisión Española. Dos apuntes. Nosotros aplicamos el test de Bechdel, que es un método que evalúa la brecha de género existente en la ficción que consumimos. Es decir, en cine, en series, teatro o cualquier producción artística. El objetivo, lógicamente, es velar por la presencia de mujeres en las producciones financiadas y en las coproducciones, así como establecer criterios relacionados con la igualdad y la prevención de la violencia de género en la selección que realiza el Comité de Cine de Radio Televisión Española de los proveedores cinematográficos, cuya producción es financiada además por la corporación.
De hecho, un dato relevante, en el Festival de Málaga, el 40% de las directoras eran mujeres. Los contratos que se hacen con las productoras, además, porque hay que tener un papel proactivo, pues estos contratos incluyen una cláusula por la que se piden medidas específicas de igualdad real entre hombres y mujeres en materia tales como carrera profesional, desarrollo del talento y reducción de la brecha salarial. En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos en esta cláusula, Radio Televisión Española se reserva el derecho de resolver el contrato con efectos inmediatos. Y se ha hecho así. Como ven, entendemos el liderazgo femenino no solo como medidas internas, concretas, que lo potencien, sino que como medio de comunicación público, como espejo de nuestra sociedad, con medidas también que aseguren contenidos que permitan avanzar en igualdad entre hombres y mujeres. Y es este doble ámbito interno y externo y ese elemento de medio de comunicación el que nos obliga, además, desde el sector público de una forma muy especial y con medidas muy concretas que nos permitan avanzar a lo que consideramos un reflejo de una sociedad que tiene que ser cada vez más 50-50. Muchas gracias. Hay que decir que los primeros BIWAUs los hicimos en los estudios de Televisión Española y pasearse por aquellos pasillos es ver pasar tu vida por allí, porque tanto los programas, te acuerdas de este, y te encuentras a Jordi Hurtado, Sí. que está igual que siempre. Igual. En el programa. Por tanto, no sé si hacéis visitas turísticas a los estudios, pero realmente yo lo recomendaría porque... Nosotros estamos abiertos a recibir a quien quiera venir a ver los 7 platós de Sant Cugat, nuestros control central, todos nuestros operativos que tenemos allí. Pero además, déjame decir otra cosa. Estas jornadas se están viendo en toda España a través de la plataforma RTV Play, porque es también parte de nuestro compromiso precisamente con la igualdad. Eso es lo que quería que dijeras. Que Efectivamente. Y no estaba planeado esto. Marta, el sector de la movilidad, el transporte... Bueno, el sector del transporte yo creo que es uno de los grandes ámbitos que siguen absolutamente masculinizados. Bueno, no lo creo yo, lo dicen los datos. Concretamente en transporte terrestre, menos del 10% de las personas empleadas son mujeres, somos mujeres. Incluso en el mismo ministerio, y antes sabéis los datos de la Administración General del Estado, que en torno al 60% de las personas que trabajan en la AGE somos mujeres, y sin embargo cuando miras al Ministerio de Transportes estamos en torno al 35%, ¿no? O sea, en un sitio que aparentemente tendría que ser homogéneo, ¿no?, como la Administración General del Estado, la realidad es que luego no lo es. Y no lo es porque el sector se sigue viendo como un sector de hombres. O sea, al final el transporte, tanto de personas como de mercancías, se sigue viendo como una cosa muy masculina. Y a mí me alegra mucho que el director de Cataluña, de Radio Televisión Española, diga que van a mirar los contenidos, porque desde mi punto de vista hay un problema cultural, ¿no? Hay un problema cultural en el que nuestras niñas y nuestras jóvenes no se quieren venir a trabajar al sector. Y no se quieren venir a trabajar al sector porque culturalmente seguimos mostrándolo como un sector masculino, ¿no? Yo tengo una niña pequeñita, tiene 5 años, y claro, mi hija, todo lo que ve en la tele y lo que ve, sobre todo en Clan, son dibujos animados donde quienes conducen son los hombres. Es en Peppa Pig quien conduce es el papi, y además es el que trabaja fuera de casa mientras la mamá se queda en casa, aunque trabaje. O sea, todo esto genera una serie de sesgos, ¿no?, en la patrulla canina, ¿no? La única perrita que hay, que además es rosa, por supuesto, es la que se dedica a los cuidados, mientras que los que se dedican al rescate son todos perritos señores, ¿no? Te lo sabes todo, ¿eh? Claro que me lo sé todo. Es que además esto lo cuento yo en formaciones de género aplicado al transporte. Lo digo. Luego, ¿cómo vamos a conseguir que vengan mujeres a trabajar con nosotras en el sector si no hemos sido capaces de hacer que se lo imaginen desde pequeñas, ¿no? Entonces, es que es muy importante la cultura, es muy importante tener claro que no es una cuestión de mérito, ¿no?, de capacidad, es una cuestión también de que tenemos que tener referentes, y es muy difícil tener referentes en un sector que es tan masculino. O sea, yo fui la primera mujer que fui directora en la empresa de autobuses de Madrid, fui la primera directora gerente de la empresa de autobuses de Valencia, y
Y eso ha sido por una voluntad política y en cierta parte por una cuestión de cuotas. Y yo que soy una absoluta defensora de las cuotas, porque lo que se ha demostrado es que las cuotas funcionan y que la meritocracia no existe, ¿no? Las dos cosas, eso hay muchísimos estudios que lo dicen. Necesitamos fomentar que se vengan, ¿no? Y además, de algún modo, en el sector del transporte, cuando hacemos campañas desde la administración, no solamente desde el ministerio, también desde la empresa pública, que en el sector del transporte es fundamental, ¿no? Renfe, Adif, pero las empresas municipales es fundamental que lo hagan. Si intentamos que traigan a más mujeres tendrán los permisos de conducir para poder venirse con nosotros, ¿no? Y de algún modo tenemos que dar ese impulso desde el sector público. O sea, es fundamental que hagamos campañas donde aparezcan mujeres, porque es que, de nuevo, tenemos que tener referencias, tenemos que poder imaginarnos conduciendo un autobús. Hasta hace no tanto tiempo era bastante extraño ver mujeres conduciendo autobuses. Sigue siendo extrañísimo ver mujeres conduciendo camiones. O sea, el transporte de mercancías por carretera sigue siendo un sector en el que la presencia de las mujeres es prácticamente residual, ¿no? Entonces tenemos un problema y tenemos que potenciarlo desde la administración pública y tenemos que tener este liderazgo, especialmente en un momento en el que hay una falta de mano de obra en el sector brutal. O sea, no hay gente que se quiera venir a conducir, ni hombres ni mujeres. Pero es que si además estamos perdiendo la vocación de la mitad de la población, pues es que estamos perdiendo muchísimo potencial ahí, ¿no? Entonces es fundamental que desde la administración lo hagamos. Desde el ministerio estamos haciendo campañas también para intentar traer mujeres al ministerio, ¿no? Pero creo que tenemos que conseguir llegar a la gente joven y es importante ahí los medios de comunicación, o sea, el tener ese apoyo, ¿no? de la cultura. En mis responsabilidades anteriores yo he sido muy activa intentando promocionar que se vengan mujeres con nosotros. En MT Valencia teníamos cuotas, teníamos un 40% de plazas de conducción reservadas a mujeres. La realidad es que luego no se cubrían, porque claro, tenemos el problema de, claro, para poder cubrirse esa plaza necesita tener una formación específica, como es el carnet de conducir camiones y autobuses, que las mujeres en general pues no la tienen. Y no la tienen en parte porque no se sienten atraídas y en otra parte porque es caro y las mujeres seguimos siendo la mitad más pobre de la población. Entonces, si tú necesitas sacarte un carnet de conducir, que en el caso de camiones y de autobuses está en torno a los 4.000 euros, pero que en el caso de los trenes llega a los 20.000, es que es difícil que consigamos que mujeres o personas que que son más pobres, y eso no lo digo yo, lo dice la estadística, se vengan con nosotros, ¿no? Entonces hay una serie de sesgos que necesitamos corregir, ¿no? Desde la formación, desde la cultura y por supuesto, desde el sector, ¿no? Necesitamos muchas más mujeres en posiciones de liderazgo que den ejemplo y que tengan una visión feminista de la realidad del transporte, ¿no? Que yo hace ya muchos años ya fundé Mujeres en Movimiento, que precisamente lo que busca es impulsar mujeres en el sector de la movilidad. Es una iniciativa iberoamericana. Está la exministra de Transportes de Chile, que fue también fundadora, Paula Tapias, es secretaria de Transporte de Ciudad de México, Laura Ballesteros, o sea, y estamos intentando formar mujeres. Tenemos un programa de liderazgo que precisamente lo que busca es traer mujeres al sector de la movilidad y del transporte. Y creo que es fundamental para tener una movilidad mucho más sostenible, porque es que luego, si miras desde el punto de vista de las personas que usan, sobre todo el transporte público, resulta que la mayor parte de las usuarias somos mujeres, pero no la mayor parte de la gente que trabaja en el sector, ¿no? Y eso genera unos sesgos y unos desajustes, sobre todo, entre las necesidades de las personas usuarias y la realidad de los servicios que se ponen en marcha, porque hay unos sesgos que son inconscientes en muchos casos, pero que cada vez los tenemos más presentes, que tenemos que corregir. Y tenemos que corregir también como administración. O sea, cuando hacemos estudios de movilidad, y ahí los hacemos la administración pública, ya sea el ministerio, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, tenemos que ser conscientes de los sesgos que aplicamos en esos estudios de movilidad. Hasta hace muy poco tiempo, la movilidad que se consideraba en los estudios era la considerada obligada. Y lo pongo entre comillas porque era la movilidad obligada se refiere a la movilidad a trabajo y a estudios. Y no, por ejemplo, a recoger a los niños y las niñas a las escuelas. Dices, hostia, pues más obligación que esa, poca, ¿eh? O sea, eso tiene un problema legal. Y no ir a la universidad, igual no. Pero, sin embargo, simplemente el nombre que le poníamos, que era movilidad obligada y movilidad no obligada, ya daba fe
de lo que luego pasaba, y era que solamente se consideraban esos viajes y, por tanto, el resto de movilidad quedaba escondida, ¿no? No se consideraba, además, los viajes de menos de 15 minutos, de menos de 1 kilómetro, no se estaban considerando a la hora de planificar el transporte. Claro, eso al final se crea un desajuste, ¿no?, entre las necesidades de la ciudadanía y la realidad de los servicios. Entonces necesitamos ser conscientes de los sesgos que existen. No nos gusta a nadie decir tienes un sesgo y lo estás haciendo mal. Claro que no, es que ninguno nos queremos ver reflejados en eso porque queremos ser justos, por supuesto, pero la realidad es que no lo somos, que culturalmente hemos crecido en una sociedad que considera que las mujeres tenemos unos papeles cuidadores, lo que decía Pilar, ¿no? ¿Cómo no me voy a quedar con mis hijas? ¿No? Y tú dices, joder, pues porque igual tienen un padre también, ¿no? Y hay que compartir. Pero no, es que es fundamental entender que tenemos unos sesgos que además no solamente son machistas, que también son racistas, que también son aporafóbicos, o sea, que tienen en muchos planos. Y trabajar contra esos sesgos es fundamental para hacer una sociedad más justa. Y desde la administración pública tenemos un papel importantísimo en lograr que esos sesgos pues desaparezcan y vayan desapareciendo, y en poner las herramientas legales, normativas, pero también administrativas y prácticas y comunicativas de algún modo para que desaparezcan. Muchas gracias, Marta. Ahora Catalina nos va a explicar el tema del liderazgo femenino en un sector tan femenino como el de los puertos, ¿no? Me imagino. Catalina. Bueno, sí, estaba escuchando a Marta y realmente, pues, bueno, el transporte marítimo ya no os digo nada, ¿no? Yo además me considero doblemente apelada por este tema, ¿no? Porque no es solo por estar en un sector como los puertos, sino que además me dedico a la tecnología. O sea, durante muchos años he sido la directora de sistemas de información de lo que es el puerto. O sea, que son dos mundos, tanto el de la tecnología como el de los puertos, que están plenamente dominados por los hombres. Como siempre, ¿no?, desde Autoridad Portuaria, que es organismo público, pues ahí yo creo que también llevamos la avanzadilla, ¿no?, gracias sobre todo a las leyes que hay y que debemos respetar de alguna manera, ¿no? Pero nuestra obligación y nuestro trabajo es al final hacer bien las cosas para hacer que todo el ecosistema, en este caso el nuestro portuario, formado por más de 400 empresas, también sean conscientes de que una empresa más diversa pues va a ser una empresa mucho mejor, ¿no? Hay estudios que lo certifican de esta manera, ¿no? Las empresas en donde en la dirección hay diversidad pues son las que obtienen mayores beneficios que no en las que están con un único tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, todo esto es una de las cosas que tenemos importantes. Poco para no repetir muchas de las cosas que ellos han dicho mis compañeros, ¿no? Sí que como administración pública creo que estamos casi todos, yo tengo datos del puerto, pero creo que pasa en muchas administraciones públicas, en una época de relevo generacional, en donde muchísima gente va a jubilarse o ya se está jubilando y en los próximos años va a haber este relevo generacional, ¿vale? Ahí es también un punto de oportunidad para la administración pública, ¿no? Pensarse cómo atrae al talento, qué tipo de talento atrae y por qué la gente se acerca a estas administraciones públicas, ¿no? O sea, hay algún tema, ¿no?, que dices, vale, muchas mujeres van a la administración pública seguramente porque es fácil conciliar, ¿no? Porque es de las empresas en las que realmente va a ser posible conciliar, ¿vale? Pero aquí nuestro trabajo no es que solo en la administración pública se pueda conciliar, sino que esto llegue a toda la sociedad de alguna manera, ¿no? Y que no seamos solo unos privilegiados que tengamos este paso. En cambio, ya luego, cuando entras en la administración pública, cómo ir asumiendo cargos de más responsabilidad, vuelve a pasar lo que estaban diciendo mis compañeras, ¿no? Que como, bueno, a veces la meritocracia pues no existe, o a veces cuando existe es pasando exámenes o pasando pruebas que te requieren dedicar mucho tiempo al estudio y cuando tú realmente pues a lo mejor tienes otras cosas que hacer fuera de tu horario laboral, ¿no? Como es lo que habéis comentado que pasaba en pandemia, pues ¿qué pasa? Que esta cuota inicial de donde hay más mujeres, pues poco a poco
va pasando que no, que llega un momento en donde se corta esta tijera y pasan otra vez los hombres a trabajar. Como administración pública y como puerto en este caso, ¿qué hacemos? Además de medirlo, que es importante siempre, no solo nos medimos a nosotros, sino que medimos todo lo que son las empresas del sector, cómo están, fomentar que haya esta igualdad, también intentar ser muy conscientes, ya os digo que no siempre lo conseguimos, pero como administración pública somos impulsores de muchos eventos como este, o mesas redondas, o paneles en donde se presentan 1000 iniciativas, ¿no? Pues intentar dar visibilidad a estas mujeres, que las hay, pero que muchas veces por la comodidad misma de que ya conoces o de que ya se ha hecho más networking entre hombres, pues es difícil sacarlas, convencerlas y hacer que realmente vayan a hablar en estos sitios, ¿no? Entonces, yo quisiera ver como una oportunidad este relevo generacional y una oportunidad también dentro de la administración pública de cambiar los métodos con los cuales se permite luego lo que es la carrera profesional de los trabajadores de la administración pública. Y por otro lado, el tema este que comentabais de la sociedad, ¿no? De los dibujos animados o de... Es que es verdad, o sea, cuando lo piensas de esta manera, ¿no? Algunas veces lo digo, es como lo que nos enseñaban, ¿no? de la conducción, ¿no? Que te decías, cuando tú eres pequeño te crees que sabes conducir, ¿no? Y coges un volante y ya te crees que sabes conducir, ¿no? Y entonces ni sabes ni eres consciente de que no sabes. El paso siguiente es ser consciente de que no sabes, que es el que yo creo en el que estamos, ¿no? Entonces, nos hemos de apuntar, hemos de ir a la autoescuela, ¿no? Y en la autoescuela, ¿qué pasa? Pues además de que hay que estudiar, pues tienes que poner ciertas normas, ¿no? Tienes que ir acompañada con alguien que te ayude, con un freno de emergencia. Estos son las cuotas, las leyes, todo esto que tenemos que hacer, porque yo digo que estamos en la autoescuela, pues es necesario. Claro que no nos gustaría, ¿no? Cuando sepamos conducir perfectamente, no querremos cuotas y no querremos nada, pero es que aún no hemos aprendido, porque quien tiene que aprender no somos las mujeres, es la sociedad, y esto no es un cambio que se puede hacer de un día para otro. Y luego recordemos, cuando salgamos de la autoescuela, hemos de llevar la L. O sea, aún no habremos aprendido, ¿no? Sino que aún tendremos que ir con cuidado, viendo y todo. Por tanto, nada, yo solo comentar y quisiera también hablar de un tema que hacemos conjuntamente con Zona Franca, que es el Consell de la Dona de la Zona Franca, en donde también aportamos entre un grupo de mujeres y algún hombre que tienen empresas en esta zona franca, pues trabajamos para aportar también nuestro granito de arena en esta transformación de la sociedad, ¿eh? En este caso con una iniciativa muy bonita, que es traer a las escuelas, aquí niños y niñas, pero también ponerles role models femeninas que les enseñen que en el mundo de la industria pues también se puede trabajar, también se pueden hacer cosas, y esta transformación así de la sociedad es la que es más necesaria para que al final podamos conseguir lo que os digo, no tener cuotas, no tener que volver o continuar hablando de este tema. Gracias. Bueno, dice Michelle Obama que el talento no tiene género, y esto es cierto. Yo, para contrastar un poco los dibujos animados que nos comentaba Marta, en Los Simpson los descerebrados son ellos. O sea, Homer y Bart Simpson son desastrosos, en cambio Marge y Lisa son las que le ponen un poco el sentido común de las cosas. Pero son los que tienen éxito social, y los que trabajan y los que tienen el dinero, aunque sean los descerebrados. Eso también es verdad. Pero son unos descerebrados. No, yo, como el tiempo se nos va... ¿Ya no nos vas a cortar ahora? Todavía, te voy a dar un margen, pero breve. Vale. Sí. No, quería una última intervención, porque hemos explicado qué es lo que hay, qué es lo que... O sea, en el mundo de la logística, por ejemplo, lo que cuesta, en el mundo de la administración... explicarme 2 o 3 retos que tengamos ahora en el futuro próximo. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora en cada una de vuestras responsabilidades? Pilar.
En el ámbito nuestro yo creo que hay un elemento esencial, y lo hemos comentado reiteradamente, el facilitar un elemento clave en el mundo de hoy, que no somos conscientes de lo importante y de lo lejos que está de su posibilidad de acceder a algunas mujeres, como es el tema de la digitalización de la sociedad. Tenemos un volumen extraordinario de mujeres, y comentaba esta mañana, ¿no?, cuando en Madrid te cruzas por la calle, es que la mayoría no son de aquí. O sea, tiene un volumen importantísimo de personas a las que les cuesta un extraordinario trabajo acceder a una cita médica, a la seguridad social, a determinadas peticiones, transacciones bancarias, que todas ellas al final requieren que este mundo esté digitalizado, y no somos capaces de llegar a ello. Yo creo que la formación, así como la formación, como bien comentaba, de las mujeres en el ámbito STEM, de las mujeres tecnólogas, científicas, informáticas, ahí nosotros estamos trabajando, por ejemplo, una cosa banal, pero en relación con lo que comentaba antes, igual que en el parque móvil hemos hecho actividades de este tipo. Otra de las entidades que está adscrita a la subsecretaría, como es la Fábrica de Moneda y Timbre, es intentar, acabamos de hacer una moneda, digamos, conmemorativa de Margarita Salas, e intentar atraer a chicas a que hagan visitas, niñas y demás, a una cosa que parece un poco fuera de lo normal, pero es que es la forma en que las niñas puedan ver que las mujeres también usan los microscopios y que hacen este tipo de cosas, ¿no? Facilitar, digamos, ese acercamiento a un mundo que algunas veces queda muy, muy lejano. Y luego el papel de las cuotas, por supuesto, 100%. O sea que ahí no tengo absolutamente ninguna duda. Me ha encantado el ejemplo de la autoescuela. Por supuesto que seguimos teniendo que utilizar muchos elementos que aquí a lo mejor uno no los aprecia tanto, porque, como comentaba esta mañana, todas estamos en un nivel que para mí es extraordinario, ¿no? Pero encontrarse pues con mujeres como tú, por ejemplo, que llevas un trabajo aquí combinando varias actuaciones y demás, chapó, porque digo, es que esto es muy difícil de ver en otros sitios, ¿no? Con lo cual este apoyo desde el mundo científico, tecnológico, creo que la Zona Franca está desarrollando en esto una labor extraordinaria, así que como mínimo enhorabuena por todo ello. Pues lo tenemos. Muchísimas gracias por estas grandes aportaciones. Yo, a modo de resumen, recordaros que los que nos estáis siguiendo en casa, además de RTV Play, como nos ha dicho Esteba Crespo, también tenéis una plataforma oficial del Consorcio de la Zona Franca que se llama barcelonaua.com. Y a modo de resumen, han dicho cosas muy interesantes, pero entre ellas lo que nos apuntaba ahora Catalina, que es el hecho de que no sabemos qué sabemos, con lo cual hay que ir a una autoescuela, y a lo mejor a quien hay que poner la L de aprendiz es a la sociedad y no a las mujeres. Esta es una idea muy clara y muy concisa. Catalina nos ha recordado que estamos en una época de relevo generacional, y se ha mostrado también optimista, porque la administración pública debe atraer el talento para quitar de enfrente estas tijeras que aún cortan el acceso de las mujeres a determinados sectores. Pero que no está todo perdido, que vamos experimentando y vamos creciendo. Marta, nos quedamos con este símil de los dibujos animados. Creo que Esteba Crespo ha tomado nota, así que en cualquier momento vemos un titular que desde el clan de RTV ya los camioneros son mujeres. Ojalá lo veamos prontito. Siempre nos quedará pipi calzas largas, ¿verdad? Es un buen ejemplo a seguir. Es verdad que hay un problema cultural y que urge romper con sesgos, como nos ha apuntado Marta Elías, como los de la patrulla canina, y hay que fomentar que las niñas quieran venir. Es decir, que hace falta, como siempre, una vez más, esta idea de los referentes de mujer que estén al volante de un camión o al volante de la sociedad. Más ideas que hemos ido sacando. Esteba Crespo nos ha resumido de forma muy detallada cómo Radio Televisión Española, desde el 2021, tiene un fiel compromiso con la igualdad y la potenciación del liderazgo femenino. Ha hecho hincapié en la transversalidad de este objetivo, y el planteamiento es integral a nivel de toda la televisión pública española. Incluso tenemos un departamento de observatorio de igualdad y una guía de igualdad para eliminar contenidos machistas. Terminamos con Pilar. Ella la subsecretaria de Hacienda, nos ha recordado que más del 50% de la mujer está en puestos de empresa pública, pero solo un 6% de los conductores en el parque móvil. Así que hace falta seguir remando a favor desde lo público. Res me espera. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro.
Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Hemos ido al DMB, al metro, és més econòmic i bueno, que intentem agafar més el metro que el cotxe. I no hi ha conductor i es pot veure per la cabina de davant. I no contamina tant com el central. Després hem anat com a una estació de busos i ens han explicat quan valen quantes parades. En un any poden pujar a la lluna 60 vegades i baixar 60 vegades. Hi ha alguns nois i noies que no tenen cames, ens han ensenyat vídeos. Anem a intentar tirar la brossa, ¿vale? Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.